Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con, con el tema de derecho mercantil, ya que dejamos de tarea los actos de comercio. Para introducirnos a los actos de comercio, ya hablamos de características bien importantes del derecho mercantil. Primero, ¿qué es el derecho mercantil? Establecimos que es el conjunto de normas jurídicas que regulan a los comerciantes en el ejercicio de su oficio o profesión. O bien es el conjunto de normas jurídicas que regula los actos de comercio realizados por las personas físicas o por las personas morales. Determinamos cuáles son las personas físicas y cuáles son las personas morales. Aunado a ello, establecimos ciertas características que deben de tener. ¿Cuáles son o cómo se determina un comerciante? ¿Sí? Que es aquel que hace de su actividad principal y además, pues las características de las personas morales que tienen por objeto la especulación o el lucro mercantil. Es por ello que ya una vez determinado quiénes son comerciantes y qué es el comercio, la compra-venta de bienes o por la prestación de un servicio con fines lucrativos, eh, dejamos de tarea analizar y establecer e investigar cuáles serán los actos de comercio. Dijimos que nuestro código de comercio pues tiene una antigüedad desde 1887, en donde Porfirio Díaz estableció las bases para que nuestra legislación se determinaran cuáles debían de ser considerados como actos de comercio. De acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio, se consideran actos de comercio los siguientes. 1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especificación comercial. 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación mercantil. 3. Las compras y ventas por disposiciones o acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. 4. Los contratos relativos a las obligaciones de Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Bueno, aquellas adquisiciones de ventas o donaciones, permutas, rentas, etcétera, siempre y cuando se efectúen con la intención de obtener una ganancia estimable en dinero. Las empresas de abastecimiento o suministro. 6. Las empresas de construcción, trabajos públicos y privados. Las empresas de fábricas y manufacturación. 8. Las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua o las empresas de turismo. 9. Las librerías, las empresas editoriales y tipográficas. 10. Las empresas de comisiones de agencias de oficinas, de negocios comerciales, casa de empeño, establecimientos de ventas en pública moneda. 11. Las empresas de especulación, de espectáculos públicos, 12. Las operaciones de comisiones mercantiles. 13. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. 14. Las operaciones de bancos. 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y navegación interior y exterior. 16. Los contratos de seguros de toda especie. 17. Los depósitos por causa de comercio. 18. Los depósitos de almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. 19.
los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de un plazo a otro entre toda clase de personas. 20. Los vales u otros títulos de orden o al portador y la obligación de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. 22. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en los que concierne al comercio de negocios que los tiene a su servicio. 23. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo. 24. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y 25. Cualquier otro acto de comercio de naturaleza análoga a los expresados en este código, es decir, en el Código de Comercio. Derivado de estos contratos, derivado de estos actos de comercio, surgen los contratos mercantiles. Hablamos ya en clases de derecho civil qué es un contrato y dijimos que es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, ¿sí? Y también hablamos de que son convenios, es decir, el acuerdo entre dos o más personas para crear y transferir derechos y obligaciones. El contrato mercantil de uso común es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un negocio jurídico? Bueno, pues porque está reglamentado por la ley. Es bilateral porque intervienen dos partes. Es decir, el que ofrece el servicio o el vendedor y el comprador o el que obtiene el servicio. Y que tiene por objeto, pues obviamente, un acto de comercio en donde va a obtener un beneficio con el producto de ese acto. El contrato de comisión mercantil es un mandato en virtud del cual el comisionista se obliga a participar en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona llamada comitente. Es decir, cuando hablamos nosotros de un comisionista, es aquella persona que obtiene una ganancia lícita por realizar actos de comercio a nombre de otra. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Las personas que se dedican a la compra-venta, más bien a la venta de autos nuevos en las agencias. Y a veces hacen exposiciones en los centros comerciales, como lo hemos visto algunas veces, en donde puede uno adquirir un vehículo con esta persona, que al momento de celebrarlo con el comprador, va a obtener un beneficio, ¿sí? Es decir, va a obtener una comisión al momento de celebrar la compra-venta, ¿sí? Como si fuera él el dueño, realiza el contrato a nombre de la agencia y el comitente, quien le otorgue esa facultad, va a responder por el contrato y también le va a otorgar un porcentaje del valor de la unidad por dicha venta. ¿Sí? Por eso dice, se va a llevar una comisión, ¿sí? Entonces es un comisionista y el otro es un comitente. También existe otro contrato que se llama depósito mercantil. Es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía
el depositante con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando lo requiera. ¿Sí? Es decir, a ver, yo necesito que me resguardes esta mercancía y firmamos un contrato mercantil. ¿Sí? La vas a guardar en tu bodega. Yo te voy a pagar los días que esté ahí, pero cuando yo la requiera, tú me las vas a entregar en las mismas condiciones que yo la estoy dejando, bajo tu resguardo, ¿sí? En tu depósito. Si yo en el momento en que lo requiera, me lo tienes que entregar, ¿sí? Entonces, este tipo de contratos pueden ser de dos formas, regulares o irregulares. Es regular cuando se devuelve el mismo bien que se depositó, es decir, decimos, bueno, pues ahí está el, el bien que dejaste en depósito y te lo entrego con las mismas características y es de la misma calidad y cantidad. Y es irregular cuando se devuelve uno distinto de la misma especie y calidad. Aquí puede, cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar en depósito eh, este, esta mercancía y tú me la devuelvas cuando yo la requiera, ya sea en esta misma o en otra distinta, ¿sí? En otra distinta, pero que sea del mismo valor y del mismo precio. Entonces allí ya no es regular, ya es irregular. ¿Cuáles son las características de estos contratos? Bueno, pues primero pues que es bilateral, existe dos partes, se obligan dos partes. El depositante, el depositante o el a cubrir una cierta cantidad y el depositario a devolver el objeto que le fue depositado. Es oneroso porque es oneroso conmutativo, porque obviamente tiene como principal objeto obtener un lucro, es decir, obtener una ganancia. Es principal, tiene la característica de ser principal, porque no depende de otras cosas, sino del cumplimiento del simple contrato. Es real porque son mercancías que se encuentran dentro del mercado y son lícitos. Son bienes que se encuentran en el mercado y que son lícitos. Y pueden ser también de tracto sucesivo cuando pueden entregarlas por partes. Hoy necesito una parte de esa mercancía, me la llevo y después regreso por la otra parte y ya lo finiquitamos. ¿Sí? Así es como se dan. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, existen los elementos personales, depositante y depositario. El real, el bien depositado. Es formal, puede ser verbal, por contrato de adhesión o por escrito. La terminación. ¿Cómo se terminan este tipo de contratos? Con la restitución del objeto depositado, es decir, te entrego no se hubiera pactado plazo o la devolución por imposibilidad de depositario de continuar con su función de custodia. Es decir, también puede darse por terminado cuando al depositario ya no cuenta con los elementos para poder continuar resguardando ese bien. Entonces tendrá que avisar al depositante de que ya no va a poder continuar con esa función para que le dé tiempo de poderlo sacar de donde está depositado y obviamente sí, para que no le cause daños y perjuicios lo tendrá que hacer por escrito y con anticipación. ¿Sí? También existe el contrato de préstamo mercantil. Será mercantil cuando se realice por aquel que tiene por objeto su actividad la concesión de préstamo
o cuando quien recibe el préstamo es un empresario que lo destina a su actividad empresarial. Este tipo de contratos son de características reales, es decir, que requieren cierta formalidad, ¿sí? Y estos se encuentran dentro de regulados por el Código de Comercio. Y en caso de que este no se encuentre dentro de este Código de Comercio, se aplicará de manera supletoria la ley que se encuentra contenida en el Código Civil. ¿Para qué? Para que determinemos cuáles son estas características. Recuerden bien que nosotros vimos en las clases pasadas, o en el tema dentro del derecho civil, la parte relativa a los contratos. Y obviamente ahí determinamos cuáles eran qué tipos de contratos había, unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, reales, formales, consensuales, etc. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir, y para ello vimos esos contratos para entender estos, ¿no? Estos que son de carácter mercantil. ¿Cuáles son las características? Pues dijimos que es un contrato real, ¿sí? Es decir, se va a llevar a cabo de acuerdo, porque en primera existe la voluntad de las partes. En segunda, existe el elemento esencial para celebrar el contrato, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el objeto del contrato? Puede ser también unilateral y puede ser un contrato de compra-venta. Unilateral cuando una sola de las partes se obligue, ¿sí? Por ejemplo, también existen el contrato de compra-venta nominado típico, es decir, el que se usa común y corriente, o el que tiene un nombre específico: contrato privado de compra-venta de bienes inmuebles, contrato privado de compra-venta de automóvil, contrato privado de compra-venta de herramientas, o contrato de motores. Existe la característica. Contrato bilateral obliga al comprador como al vendedor, perdón. Contrato oneroso, pues, cuando se obtiene un lucro. Contrato consensual, cuando ambos llegan al acuerdo y ambos obtienen un beneficio. Contrato conmutativo. ¿Cuándo se da el contrato conmutativo? Cuando ambas partes deciden obligarse recíprocamente. Yo te entrego, tú me das. Yo te doy, tú me entregas. ¿Sí? También existe la permuta mercantil. En la permuta mercantil es cuando yo te entrego una cosa y tú me entregas otra. Pero del mismo valor y del mismo precio. Porque si tú me das una cosa y yo, aparte de la que te entrego, te tengo que dar una diferencia en dinero, y el dinero es mayor al valor de la cosa, entonces ya es un contrato de compra-venta, ¿sí? Y la permuta es: yo te entrego una cosa del mismo valor y del mismo precio, y tú me entregas otra del mismo valor y del mismo precio, ¿sí? Aunque sean cosas distintas. También tiene una característica, que es una forma traslativa de dominio. Yo te entrego la cosa y desde ese momento pasa a ser tuya, y tú la quieres para sí, para cuando tú la desees, o para siempre. Es principal porque ahí se determina qué es lo que estás recibiendo y yo lo que estoy recibiendo. Es oneroso porque ambos salimos beneficiados, porque ambos obtenemos un beneficio económico. Es instantáneo porque se realiza en el momento en que lo realizamos el contrato. Y es conmutativo
porque los dos nos ponemos de acuerdo para obtener ese beneficio. Y es consensual porque establecemos las formas y los medios conscientemente de lo que estamos realizando. Por último, vamos a ver el contrato de prenda mercantil. Este contrato de prenda mercantil te lo dejo en garantía para dar cumplimiento a una obligación posterior. Debe hacerse por escrito y debe resaltarse que se podrá exigir la prenda el 120 del valor de la deuda. Es decir, yo te voy a dejar, vamos a establecer que te voy a dejar esto en prenda mientras tú vas a otorgarme, voy a cubrirte una obligación, pero tú me vas a dar tiempo para que yo la cumpla. Es decir, yo a lo mejor te debo producto, pero en este momento no tengo para entregártelo. Y en prenda de que te lo voy a entregar, te voy a dejar un camión. Este camión debe de tener un valor del 120% del valor del producto que yo te voy a entregar. ¿Para qué? Para que en caso de que si yo no cumplo en el plazo establecido, tú lo puedas reclamar y obtengas ese 20% más de lo que habíamos acordado. Y yo tendré la obligación de cubrirlo. ¿Esto cómo se debe hacer? Pues a través de una demanda llamada cumplimiento de contrato mercantil, en donde si yo no cumplo, se me otorgan 15 días para poder presentar mis excepciones y defensas. Es decir, contestar la demanda y excepcionarme y decir el por qué no pude cumplir y cuáles son mis defensas, qué artículos me pueden defender en este caso, qué derechos me pueden apoyar para no haber dado cumplimiento a la obligación. Y el juez, una vez que yo contesto la demanda, tiene 10 días para resolver y me puede condenar al pago de gastos y costas más el 20% más del valor del producto o del negocio que habíamos realizado. Es decir, por eso se especifica el 120, hasta el 120% de beneficios o 120% como interés al no dar cumplimiento a la obligación pactada. Estos tipos de contratos que acabamos de ver, pues son meramente mercantiles, ¿sí? Difícilmente quien no se dedique a los actos de comercio los va a poder determinar, pero sí es importante que nosotros los podamos identificar, definir y poderlos conocer plenamente, porque, como yo les comenté en un tiempo, todo lo que hacemos está dentro del derecho. Y si hacemos actos de comercio, pues nos debemos tener que volver obligados a realizar este tipo de contratos. Y en la vida diaria o en nuestro trabajo nos va a servir en un futuro. Compañeros, esto es en relación a los contratos mercantiles. La tarea es realizar un mapa conceptual de este tipo de contratos y vamos a ver con posterioridad, vamos a iniciar con los títulos de crédito. Para ello es bien importante que nosotros vayamos familiarizándonos con estos documentos, así como con las sociedades mercantiles. Como hoy sabemos, no nos podemos reunir. Anteriormente estos temas yo los manejaba por equipos para que escogiera una sociedad mercantil
y expusieran cada una de las sociedades mercantiles. Yo la próxima clase les voy a dar las características de las sociedades mercantiles y ustedes podrán reunirse en equipo, ya sea a través de la vía de internet, y aportarse algunas tareas entre ustedes, distribuir el trabajo para presentarme a mí las características de las diferentes sociedades mercantiles que hay, que son 6. Sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad cooperativa. ¿Sí? Entonces, para ello les voy a seguir pidiendo que busquen la manera de poderse contactar con sus compañeros para que podamos, de acuerdo al número de alumnos que hay en cada grupo, se puedan distribuir y decirme, este equipo va a presentar este trabajo sobre las sociedades mercantiles. Yo se los voy a ir también, vamos a especificar. Yo les voy a dar lo de las sociedades mercantiles, pero que ustedes me puedan presentar un trabajo adicional por cada sociedad. Compañeros, también es importante que vayan viendo la manera de tener a la mano lo que es el cheque, de preferencia unos 6, 7 cheques, porque vamos a ver el cheque y sus diferentes formas, el pagaré, por lo menos 2 pagarés y 2 letras de cambio, para determinar también su llenado y su forma. ¿Sí? Esto lo veremos en las próximas clases. Por lo pronto, que tengan una buena tarde, realicen su mapa conceptual y nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias.